Ya, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro avance. En esta ocasión vamos a entrar a la unidad 5, diseño de secciones transversales. Bueno, las secciones transversales nos van a permitir observar los volúmenes que se tienen en un camino, en una carretera. Ya podemos ver una figura clara de cómo se tiene en tanto corte y relleno en ciertas progresivas. ¿Listo? Vamos a poner que este es nuestro trazado horizontal. Ya, un ejemplo. De este trazado horizontal, sabemos que primeramente se realiza un perfil longitudinal, ¿verdad? Un perfil longitudinal donde se representa el terreno natural, ¿verdad? El terreno natural de este trazado en planta. Una vez que se tiene ese perfil longitudinal, ya se realiza el trazado vertical. En ese trazado vertical se hace el emplazamiento también de las curvas verticales. Ya, posterior a ese diseño de perfil, del diseño vertical, se realiza el diseño de las secciones transversales. En las secciones transversales normalmente podemos ver tal vez, aquí vamos a hacer un ejemplito, la progresiva, vamos a suponer que es la 0 más 500, que seguramente en este perfil longitudinal va a tener aquí 0 más 500. ¿Listo? Podemos representar estas progresivas ya a lo largo del trazado cada 100, cada 20, cada 40, ya según el tipo de proyecto y según cómo querramos nosotros observar esa variación de volúmenes. ¿Listo? Entonces, en esta sección transversal vamos a poder observar cómo está el terreno natural, por ejemplo, y cómo se está comportando o cómo se está emplazando nuestra rasante de diseño sobre ese terreno natural. ¿Listo? Y vamos a observar, como les dije, dónde se va a cortar y dónde vamos a requerir relleno. ¿Ya? En esta vista de la sección transversal, en el eje Y vamos a poder observar las cotas, ¿no? Las cotas en el eje Y. Las cotas. Mientras que en el eje X vamos a ver a partir de un punto, normalmente, ¿no? Lo que se ve en las secciones. Normalmente partimos en un punto, en un eje 0, ¿ya? 0 en el medio de esta sección. ¿Listo? Y a partir de ese 0 hacia la izquierda y hacia la derecha podemos ver de 1 en 1, por metro o por 2 metros, cada 2 metros, digamos, 2, 4, 6. Y a este otro ladito menos 2, menos 4, menos 6 y así. ¿Listo? Entonces también en esta sección transversal podemos ver el área de corte, ¿ya? El área de corte, el área de relleno, un resumen, ya que se tiene en una sección específica el volumen de corte y el volumen de relleno. ¿Listo? Que representa específicamente a esta sección. En este caso, esta sección podría ser, como dijimos, la 0 más 500. Entonces, en función de cómo es el comportamiento del terreno, ¿no? El terreno natural comparado con la rasante de diseño, vamos a poder ver a lo largo de nuestro trazado horizontal, ya que está relacionado con el perfil longitudinal. Entonces, en cada progresiva, estas secciones van a ser diferentes.
En esta sección transversal también vamos a poder observar claramente el bombeo que se tiene en los sectores planos o los peraltes que se tienen en las curvas horizontales. Ya que seguramente si tenemos una curvita, la sección transversal se va a ver con un peralte, ¿no? Suponiendo que este es el terreno natural, la sección puede tener su cunetita, depende a qué lado, aquí directamente puede ser, miren, de esta manera, la sección transversal. Miren, ¿esto qué significa? Si vemos en planta, que es así, en la sección transversal, y en planta seguramente esto es recto y va a venir aquí una curvita, así de esta forma, ¿no? Sabiendo de que justamente aquí se tiene esta progresiva, por ejemplo, en plena curvita podría ser 0 más 600, ¿ya? Estamos representando la sección transversal justo en una curvita y se tiene un peralte con caída a este ladito, obviamente, no a este ladito, la caída de la curvita. Entonces esta progresiva, aquí vamos a decir la 0 más 600, está en plena curvita, por eso se nota en esta partecita su peralte, ¿no? Su peralte con caída a este lado, porcentaje de peralte. Entonces, para eso también nos sirven estas secciones transversales. Y si existe un lugar planito, vamos a suponer de que en esta parte una progresiva, no sé, en esta partecita 0 más 600, digamos que la 0 más 700, 0 más 700, ¿no? Aquí ya es una recta, ¿no? Un alineamiento recto, que seguramente si representamos en una sección transversal puede variar, ¿no? Esa topografía del terreno natural puede variar. Entonces vamos a decir que a veces así, cunetita, y se va a lograr ver claramente, exagerando, ¿no? Se va a lograr claramente su bombeo, si es un lugar planito. Aquí seguramente la progresiva va a ser más 700, donde se va a lograr ver su bombeo a partir del eje a ambos lados, ¿no? Su bombeito. Ya, entonces miren, de esa forma podemos nosotros verificar, ver estas secciones transversales. Y como les dije, seguramente aquí va a haber corte, aquí en este otro va a haber relleno. Vemos este otro tipo, aquí va a haber cortecito, todo esto relleno. Ya, entonces, en función a la perdón, una consultita podría hacerle. Sí. El diseño que hacemos en geométrico, nosotros diseñamos los rasantes, el término del pavimento, ¿no? Y en ejecución, o sea, hacen una excavación hasta llegar a la subrasante según el estudio de suelos. Ya. En esta situación, ¿dónde se toma en cuenta las ejecuciones? O sea, esa excavación tiene que ser hasta la subrasante. Hasta encontrar el terreno más firme o dependiendo del suelo. Esa parte es una duda que tengo. Ya. Buena pregunta. Realmente en el diseño estamos llegando a la rasante del terreno. Sobre ese diseño, encima de esa rasante recién viene la carpeta de rodadura. Ya porque en este caso prácticamente la carpeta de rodadura, supongamos que es un pavimento flexible, digamos de 25 de subbase más 20 de base, 50 centímetros encima de la subrasante.
Entonces, eso se debe especificar. Normalmente, actualmente utilizamos el Civil 3D, ¿no? En el Civil 3D tenemos una opción, ya cuando diseñamos, aprovechando la pregunta, cuando diseñamos, tenemos la opción nosotros de que el programa calcule, aquí voy a hacer la capa, las capitas más, ¿listo? Así, ¿ya? Podemos hacer esto. El programa tiene la opción de que calcule los volúmenes tomando en cuenta desde esta parte roja hasta la de verde. Ya por encima, ya donde termina el pavimento, tenemos esa opción. Ya tenemos esta opción. Podemos también calcular los volúmenes ya sin considerar la carpeta de rodadura, es decir, todo esto hasta abajo, hasta las rasantes, así, miren, el amarillo. Ya, lo que estamos haciendo en esta materia es tomar en cuenta el de color amarillo, la rasante, llegar a la rasante, ¿no? Esa es la rasante de diseño. Encima de esa rasante de diseño va a ir la carpeta de rodadura. Ya, pero si ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que vamos a emplazar sobre la carretera un pavimento flexible, pavimento rígido, entonces podemos nosotros en el programa ya verificar esto, ¿no? Si queremos que nos calcule tomando en cuenta la carpeta de rodadura o directamente hasta el rasante. Y ese volumen va a influir, ¿no? Va a influir de gran manera en el movimiento de tierras. ¿Listo? A ver, cuando veamos el civil, les voy a mostrar esta partecita ya donde se considera. Puedes tomar tú, si quieres, donde termina el pavimento, la rasante donde termina el pavimento exactamente, o la rasante de diseño, de la subrasante, ¿no? De la subrasante del suelo. O si acaso a esto se denomina subrasante, ¿no? A esto, subrasante. Donde encima de esa subrasante recién viene la capa subbase, capa base y la carpeta de rodadura. A ver, continuando, tenemos lo siguiente, los elementos de una sección transversal. Es importante mencionar, ya porque a veces hay algunos estudiantes que escuchan talud. ¿Qué es el talud? ¿Qué es el talud de relleno, no? Entonces, aquí podemos ver los elementos, miren, en detalle. Entre lo más importante en una sección transversal, vamos a decir, la plataforma, ¿ya? El separador central, la calzada, el carril, las bermas, tenemos aquí las bermas. Este es el talud de relleno o talud de terraplén, ya, el talud de terraplén, que es muy diferente al talud de corte, ¿verdad? Esta relación que se tiene, talud de corte. Tenemos en algunos casos cuando existen alturas considerables en cortes y en función del tipo de suelo también, se debe construir banquinas, y estas son las banquinas. ¿Listo? Estas son banquinas. Y arriba casi al final tenemos las zanjas de coronación. Estas son zanjas de coronación que permiten proteger, más que todo, ¿no? Proteger a todo esto, toda la plataforma del agua, ¿no? Estas zanjas de coronación. Y aquí, ¿no están las cunetitis? Creo, tiene también cunetitis. Ya, cunetitis. Triangulares o trapezoidales, que también cumplen la función de proteger, ¿no? Proteger de las precipitaciones a la plataforma, ¿no? Y mantener la vida útil de la carretera. Ingeniero, también las zanjas de coronamiento pueden estar en las banquinas también, ¿no? Sí, hay también. En estas banquinas podemos construir zanjas de coronamiento. Ya.
Resumiendo, bombeos y peraltes. Estos valores de los bombeos y los peraltes, ya, con el objetivo de que las aguas escurran ya por encima de la carpeta de rodadura, ya, y así proteger capas que están abajo, y así proteger también la sublevante. Depende, ¿no?, del tipo de rodadura, por ejemplo, para pavimentos de hormigón o asfalto, y además depende también de la intensidad. Ya tenemos aquí valores de intensidad. Podemos asignar estos bombeos. Ya en este caso, si es pavimento flexible, 2%, y si existe mucha intensidad de lluvia, entonces 2.5%, ¿no?, de bombeo. Si es un tratamiento superficial, obviamente que este tratamiento superficial tiene una carpeta más granulométrica, ¿no?, donde el agua seguramente puede drenarse, puede infiltrarse por debajo, entonces va a ser necesario aumentar este bombeo, y ahí en función también a la intensidad de la lluvia, de las precipitaciones. Si es tierra de ripio que conocemos, o normalmente, ¿no?, esa carpeta que conocemos en nuestro medio, el ripiado, tiene que tener mayor bombeo. Algo importante tal vez mencionar las bermas. ¿Qué funciones cumplen? Más que todo la protección del pavimento y a sus capas inferiores. Ya tiene muchas funciones, ¿no? También permiten las detenciones ocasionales de los vehículos. Ofrecen espacio adicional para realizar maniobras de emergencia, aumentando la seguridad en el momento de conducir. Bien, entonces va a depender mucho también de la velocidad de proyecto, estos anchos de bermas. Y justamente estos anchos de bermas, podemos observar algunas características de las secciones transversales en función a que, por ejemplo, tenemos la velocidad de proyecto, las categorías de caminos, ¿ya?, que están aquí, las categorías de caminos, características, por ejemplo, aquí están las bermas recomendables por la norma. Ya, si vemos un ejemplo claro de un camino colector con una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora, podemos utilizar bermas tanto interiores o exteriores. Si son interiores, entre 0,6 y 0,7, si son exteriores, entre unos 5 metros. ¿Ya? Y así podemos observar anchos de sobreancho de plataforma de la misma forma. Y ahí todos estos valorcitos que tenemos en nuestro manual. ¿Listo? Es muy importante mencionar los taludes, la relación de los taludes, ya, porque el movimiento de tierras es un factor importante conocer la relación de taludes y conocer el tipo de suelo para poder optimizar más que todo la parte económica, ¿no?, y garantizar también el proyecto, garantizar la estabilidad de los taludes, con el objetivo de proteger la plataforma también. Entonces, tenemos aquí un cuadro general, ya, un cuadro general de la altura de corte, ya, en qué altura es necesario implementar banquinas, ya, en función, por ejemplo, el material, el tipo de suelo que existe en ese tramo, si pueden ser rocas fijas, rocas sueltas, materiales gravosos, limoarcillosos o arenas. En este caso las arenas son más inestables.
¿ya? Entonces en el corte vamos a suponer de que, aquí está, ¿no? Marcadito. Si se va a cortar una altura de talud entre 5 y 10 metros, ¿ya? Y se va a tener un suelo que se va a asemejar a una roca suelta, va a ser necesario tener una relación de talud entre 1, 4 o 1, 2. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer esto. Este es el terreno. Y vamos a decir de que nuestra altura de corte, hasta que digamos que es 5 metros, ¿no? 5 metros. ¿Listo? Entonces, en este caso, va a ser necesario implementar una banquina, ¿ya? Y para este tipo de material que es roca suelta, dijimos el talud, que es el que nos recomiendan, según este cuadrito, es 1,4, 1,2. Podemos utilizar 1,3. Considerando esto, ¿no? Horizontal y vertical. Entonces, esto, si dice 1 horizontal, vamos a ver. 1 horizontal sería aquí 1, y el otro sería 2 vertical. Significa de que el doble en vertical, ¿no? 1 horizontal y 2 vertical. Esa es la relación del talud. Entonces, si es roca suelta, utilizamos esta relación. Nuestro talud seguramente 1 vertical, a ver, más o menos 1 y 2, aquí un poquito más, ¿no? Pero es aproximadamente de esta forma. Nuestro talud debería ser así, hasta llegar a 5 metros o hasta 6, y ahí va a ser necesaria una banquina. Realizando la banquina, de nuevo se proyecta este mismo talud, 1, 2. 1 horizontal, 2 vertical. Entonces, miren, en esta es importante, como les dije, manejar esta relación, ¿no? ¿Hasta dónde se podría llegar? ¿Para qué? Para que este talud sea estable, ¿verdad? Sea estable en función del tipo de terreno que se tiene. Imagínense de que no sepamos verificar el tipo de terreno, ¿no? Adecuadamente, podemos nosotros utilizar un talud inadecuado. Entonces, si utilizamos un talud inadecuado, con el tiempo, esto se va a necesitar. Imagínense de que este talud iba a ser un poquito más, no sé, más paradito, ¿ya? Por la presión del suelo, por las... ¿O alguno de sus compañeros podría ayudarle con la presentación para que él pueda... Sí. Ah, ya está bien. Ya les decía, entonces, depende mucho del tipo de terreno, ¿verdad? Sí, dale, Cristian. Ya, entonces, el tipo de suelo y las aguas subterráneas van a tender a que esto se vaya deslizando. Entonces, si utilizamos una adecuada relación de estos taludes para emplazar el terreno, vamos a garantizar la estabilidad de esos taludes. ¿No? Ingeniero, una consulta. El ancho de la banquina, más o menos, como ¿cuánto podemos ser mínimo y cuánto máximo? 2 metros, podemos empezar desde 2 metros, 3 metros. Depende, a veces, por ejemplo, esas banquinas lo utilizamos incluso como caminitos. Ya en algunos casos, ya sea los que viven cerca de ese lugar para sacar algunos productos, se puede utilizar como caminito, ¿no? O también como drenajes, ¿no? Para manejar el agua, o introducir zanjas de coronamiento en esos puntos. Ya, entonces, como les decía, es importante considerar la relación de los taludes. ¿Listo? Tanto en los taludes de corte
y los taludes de relleno. Ya en los taludes de relleno, esto es más, más cuidadoso, ¿no? Como estamos cambiando o estamos compactando un nuevo material, va a tomar mucho tiempo para que esto logre consolidarse. Entonces, en los taludes de relleno para los terraplenes varían esas relaciones. Comparado con los taludes de corte, podemos decir en resumen de que estos taludes de terraplén son más inclinados porque estamos introduciendo nuevos materiales. Por más de que el material tenga unas buenas características, ya necesita tiempo para tomar una consolidación adecuada. Y va a depender también de los materiales, pueden ser gravas, arenas o tipo enrocado, ¿no? Podemos rellenar con material tipo enrocado. Un ejemplo, si construimos un terraplén con un material arenoso y en una altura mayor a 5, entre 5 y 10 metros, imagínense un relleno de 5 metros. Va a ser necesario utilizar una relación de talud de 1 en este caso vertical, y 2.25 horizontal. Vamos a representar aquí. Terreno natural. Así tal vez. Y eso justamente cae de esta forma. ¿Ya? Y esto seguramente es mayor a 5 metros, o digamos 7 metros, ¿no? Entonces, esta relación de talud en función al tipo de terreno, o bueno, en este caso en función al tipo de suelo que vamos a emplazar, que vamos a introducir para completar el ancho de nuestra plataforma, ya debemos saber de que con una relación de taludes tanto en vertical y en horizontal, esto va a estar estable. Ya es muy importante mencionar de que en las curvas horizontales, ya, entre las curvas horizontales y la parte plana de las carreteras existe una transición de peraltes. ¿Listo? Aquí se logra ver en la imagen, justo aquí vamos a mostrar, aquí está el PC y aquí está el PT. A ver si logran ver. Tenemos el PC y el PT. ¿Listo? Esto es un alineamiento recto al ingresar y al salir de la curva. La curva seguramente, si graficamos, está así, ¿no? De esta forma, así. La curva horizontal, si vemos el plano. Tenemos el PC y el PT. Entonces, tal vez imaginaban cómo se cómo es ese procedimiento que sigue la carretera cuando se llega a una curva, ¿ya? Es una transición que se da, ¿ya? Por tramitos, y justamente tenemos aquí esos tramitos aquí, en la figura. Existe un punto A, ¿ya? Este punto A, ¿ya? Una sección A, vamos a decir, donde en esa sección A se tiene a ambos lados el bombeo normal, ¿no? Como si fuera en un terreno plano, una sección recta. ¿Ya? Pasando ese punto A, ya llegamos a un punto B, que se logra ver aquí, punto B. En este punto B, poco a poco ya la parte externa, si digo que esta es la parte interna, mi lado derecho es la parte interna, la parte externa, en este punto B, va a existir un punto B', donde se va a volver cero. Y poco a poco, ya este es el punto B, es el punto B', es este puntito, B',
y aquí un B', vamos a decir, ¿no? Aquí está. ¿Listo? Entonces, miren, la parte externa poco a poco se va a ir acomodando, ¿no? A un peralte para llegar a la curva. Poco a poco. Entonces, aquí esto va a ser 0%, ¿no? Y aquí se va a mantener la pendiente del bombeo. Si continuamos, es la dirección, ¿no? La dirección de las progresivas, hacia este lado. En el punto C, ya en esta parte ya se tiene una pendiente que es igual al bombeo en todita la sección. ¿Listo? Seguramente en este punto C va a ser así, ¿no? Que va a ir desde el C' hasta el C''. Va a mantener de canto a canto una pendiente igual a la de bombeo, al bombeo. ¿Listo? Y seguimos, ¿no? Vamos a seguir llegando al punto D o el punto PC, ya justamente en este puntito, en este trámite D, es el inicio de la curva, ¿no? El PC. Entonces ahí también vamos a tener una pendiente. Solo que en esta gráfica no sabemos cuánto es esa pendiente de extremo a extremo, o ese peralte, ¿no? Eso vamos a calcular, ¿ya? Pero en este punto E, ya es donde ya se tiene el peralte máximo, ¿ya? Si nuestra carretera ha sido diseñada con un peralte máximo de 7%, por ejemplo, entonces en este punto E ya se tiene el peralte máximo. Entonces, miren cómo poco a poco, desde el punto A, ya poco a poco se va realizando una transición hasta llegar al peralte máximo. Desde este punto E, ya va a haber aquí, es como es simétrico esto, ¿no? Sí, si partimos en dos nuestra imagen aquí del medio, todo esto es como hacer un espejo, ¿verdad? Como estamos entrando hacia el otro lado, también vamos a salir así, ¿verdad? Si nuestra dirección es esto, si el vehículo toma esta dirección, ¿no? Entonces, al ingresar va a tener una transición de peraltes, ¿verdad? Hasta llegar al peralte máximo. Y al salir de la curvita también, ¿no? Ya, con el objetivo de dar confort a los usuarios, ¿verdad? Imagínense de que en una curva no haya esto, va a ser medio incómodo, ¿no? Para los usuarios. Por eso tenemos esta transición de peraltes. Entonces hay un trámite aquí, todo esto, donde se tiene el peralte máximo, ¿verdad? Un trámite. Y si vemos esta figurita en un perfil longitudinal, es como cortar de aquí todo esto, cortar, ¿ya? Y vemos con una vista de este lado, un ojito, ¿no? De un observador, que vemos cómo va a variar las alturitas, ¿no? Tanto de este eje medio, de este eje y de este eje. Ya cómo está variando con esa transición de peraltes. Podemos observar en la siguiente imagen. Entonces, varía de esta manera. En el punto A, ¿listo? El eje medio es el A, y a los extremos, como dijimos, es el A y el A'. Es así, ¿no? Chan. De esta manera, en el punto A aquí, A' en este lado y A'.
los puntitos, ¿no? Esos puntitos en esta sección. En el punto B, vamos a colocar su sección. En este caso es diferente. En el punto B, en la sección B, es así. Chan y chan, ¿verdad? Aquí es el B', B, y aquí el B' más. En esta partecita. En la sección C, miren cómo está variando, cómo se realiza una figurita, ¿no? Una figurita. En el punto C ya se tiene lo siguiente. Esto, ¿no? Aquí está el punto C, el punto C' y el C''. ¿Cómo está variando? El peralte ya, ¿verdad? Llegamos al punto D. En el punto D también se tiene, aquí vamos a dibujar, aquí se tiene el punto D, el punto D'' y el punto D. Y en este punto E, ¿listo? Se tiene también de esta manera, sabiendo de que en este punto E ya es el peralte máximo, ¿verdad? Con el que se ha diseñado, aquí podemos decir que es el peralte máximo, se tiene el punto E' y el E'. Para poder representar la variación de las alturas que produce esta transición de peralte, la variación de cotas, ¿ya? La variación de cotas que produce esta transición de peralte, ya en los extremos. También podemos observar en esta figurita ya algunos elementos también. Por ejemplo, N. El N, ¿qué es el N? Es la longitud de aplanamiento. Miren, del punto A al punto B existe una distancia horizontal N, ya, denominada longitud de aplanamiento. Esa longitud de aplanamiento también es la misma del punto B al punto C. ¿Ya? Y vamos a tener la longitud de transición que va desde el punto B hasta el punto E. Aquí está la longitud LT, ¿no? L sub T, la longitud de transición, desde el punto B hasta el punto E. En toda esa longitud de transición va a existir un porcentaje, ¿ya?, de transición en la parte recta y un porcentaje de transición en la parte de la curva, ¿ya? Y ese porcentaje de transición en la parte recta varía entre 0.6 y 0.8 de la longitud de transición, ¿ya? Por lo tanto, en esa longitud de transición en la parte curva va a variar entre 0.4 a 0.2. ¿Listo? Entonces, seguramente desde aquí, desde el punto PC o del punto D, de aquí a aquí, 0.3 LP. Listo. Ya, entonces, nos vamos, entonces, en esta clase, nuestro objetivo va a ser calcular, ya en función a diferentes datos, calcular, por ejemplo, estos elementos, las longitudes de aplanamiento, las longitudes de transición, las cotas en cada sección, ¿ya? Eso va a ser nuestro objetivo en esta clase. Ya, si tenemos la longitud de aplanamiento, N dijimos, N va a ser igual a ¿qué? C, que va a ser el ancho del carril, por B, que es el bombeo, sobre M, la pendiente relativa de borde. Ya, M, pendiente relativa de borde. Ya, prácticamente esto sale de aquí, ¿no? De relacionar todos estos elementos. El LT, la longitud de transición, es igual a ¿qué? Al carril, el ancho del carril, por el peralte máximo sobre una pendiente relativa de borde. Igual se puede representar con esta figurita. Y tenemos aquí los significados de cada letrita. Entonces, ¿qué más? Tenemos esta tablita ya de los valores de la pendiente relativa de borde.
los valores máximos y mínimos de la pendiente relativa de borde en función a una velocidad específica que se circula por esa curvita. ¿Ya? Valores máximos y valores mínimos. Estos son de este M, ¿no? Valores para representar el M. Este simbolito. Y listo. Ya mencionado esto, ya podemos realizar un ejemplito para que se entienda de mejor manera. Ya, a ver, empezaremos. Datos, directamente datos. La velocidad de proyecto es 60 kilómetros por hora, un radio de curva así de 113, un ángulo de deflexión principal, 106 grados, 30 minutos a la derecha. Abscisa del PI. Ancho de calzada 7.3 metros, bombeo 2%, transición 70% en la recta, transición 70 en la recta, pendiente relativa de borde 0,60, peralte máximo 8%, cota del PC 2500, pendiente longitudinal 6%. Todos estos datos tenemos y nos pide calcular las cotas en los bordes en la tangente de la curva de entrada. Nos dice tangente de curva de entrada. Podría ser esto tangente de curva de salida. ¿Ya? Pero tangente de la curva de entrada. Ya, con estos datos ya vamos a empezar a resolver el ejemplo. Ya. Primero calculamos la tangente. Ya, porque vamos a dibujar en función de los datos, miremos la velocidad del proyecto, radio de curvatura, la deflexión principal. Ya necesitamos saber, miren, necesitamos saber si esta es nuestra curvita, nuestra curva horizontal, está el PC, está el PT. Necesitamos saber, ya porque en este PC va a ser el punto D, ¿verdad? Vamos a tener aquí el punto, si dibujamos ya la transición de peraltes, por aquí vamos a tener el punto E, aquí el C, más aquí el B y el A, ¿no? Los trámites. Ya para ingresar vamos a dibujar en planta, que se note en planta. Así, ¿verdad? Vamos a requerir obtener esta progresiva del PC. Ya, obteniendo ya esta progresiva del PC, miren, teniendo aquí N, este es N, y aquí es N también, del B al E es LT. Ya, LT, para que se den cuenta. Entonces, miren, si obtenemos esta progresiva del PC, podemos ya calcular la progresiva en el punto A, punto B, punto C, en el punto E. ¿Ya? Entonces, como nos están dando, el dato, nos están dando el dato de la abscisa del PI, nos están dando. Abscisa del PI. ¿Ya? Puede ser de que este dato hubiera sido mejor PC, ¿no? La abscisa del PC. Si nos daban este PC directamente, podríamos calcular ya las otras abscisas, ¿no? En el punto C, en el punto B o en el punto A. Pero necesitamos calcular primeramente la abscisa del PC. Como tenemos esta abscisa aquí, en el PI, ¿no? En este PI tenemos una abscisa, y sabemos de que del PC
al PI es la tangente, ¿no? La tangente de la curva. Ya, es por eso de que primeramente vamos a calcular esta tangente. Ya teniendo esta abscisa del PI, calculamos esta tangente para poder llegar aquí a la abscisa del PC. Y con eso poder calcular recién los otros, ¿no? Las otras abscisas. Y el LT, ¿dónde está? El LT va desde el punto B hasta el punto E. ¿No? La longitud de transición. A ver, vamos a poder ver aquí de nuevo para que se ubiquen. Aquí está. Miren. Aquí. Tenemos el punto B, el punto E. El LT está yendo desde el punto B hasta el punto E. ¿Listo? Y tenemos también un porcentaje. En el dato ya nos dicen, por si acaso, aquí está el punto D o el punto PC. Del punto B al punto PC o el punto D, nos vamos a ir al dato directamente. Puede variar, ¿no? Entre 0,6 a 0,8. Pero nuestro dato, ya, esta distancia del punto B al punto PC, dice que es, ya, porque es la parte recta, ya. La longitud de transición en la parte recta de la curva. Ya, porque si se dan cuenta, aquí recién está el PC. Miren, PC. Entonces, a partir de este PC, todo esto, ya todo esto es la parte recta de la transición. Y a partir de este PC, hacia este lado, es la parte de la curva. Ya, entonces, en nuestro dato, ¿cuánto nos dice? Transición, 70% en la recta. ¿Eso qué significa? Vamos a volver a dibujar para que se entienda. Ya con la curvita. Aquí está el PC, ¿verdad? Punto E. Y aquí los otros puntitos. Aquí va a ser el C, el B y el A. En esta transición del B a la es N, del B al C es N también, del B al E es LT, ¿verdad? Pero del B al PC o al punto D, ya, es 0.7, dicen, ¿no? En nuestro dato del LT, donde seguramente vamos a calcular este LT y esa distancia del punto B al punto PC va a ser 0.7 de este LT. Ya, entonces, por eso es de que en nuestro ejemplito directamente, no directo, no primeramente estamos calculando esa tangente, aquí, la tangente de la curva. Porque tenemos el radio de dato, tenemos este ángulo de deflexión principal. Bien, tenemos estos dos datos. Entonces, si reemplazamos, tangente es igual a ¿qué? A 113 que tenemos de dato, por la tangente del ángulo de deflexión principal sobre 2, vamos a tener la tangente igual a 151.33, redondeado, ¿no? Puede ser, o 325. Listo. Aprovechando que tenemos el radio, tenemos esto, ya, el ángulo de deflexión principal, podemos calcular la longitud de la curva con esta formulita, recuerdan ¿no? El pi 113 por el ángulo de deflexión principal sobre 180, vamos a tener una longitud de curva de 210.04. Ya aquí, la abscisa del PC. Entonces, la abscisa del PC va a ser igual a ¿qué? A la abscisa del PI, que hace rato dije, menos la tangente. La tangente que sería esta, ¿no? La abscisa del PI que tenemos de dato
6 más 582 menos 151,32. Vamos a tener este valor para la abscisa PC. 6 más 431,60. Y esta longitud de curva, ¿para qué nos serviría? En nuestro caso, para hallar la PT. Ya, está bien, nos sirve para el PT. Pero en nuestro ejercicio... Para hallar la cota Inge. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más sería? Alguien estaba, creo que bien por ahí. La salida, para armar la salida también igual que el otro lado. Ya, está bien. Su nombre, por favor, su nombre. Escribo, ¿no? Sí, en el chat. Oye, vamos a tratar de que sea participativo ya para que se ganen puntitos. Ya, entonces miren, para que se den cuenta, para todos. En nuestro ejercicio, y escuchen bien, ya pongan atención, porque a veces este tipo de preguntas se hacen en el examen, ya, y se confunden, de entradita ya se confunden. Ya, a ver, aquí en nuestro ejercicio, ¿dónde está? Aquí dice. Calcular las cotas de los bordes en la tangente de la curva de entrada, dice. Entrada. Ya, aquí podría decir en la tangente de la curva de salida, podría ser. Ya, entonces si esto no se fijan, no leen, ya, y ustedes automáticamente, muchos así cometen el error, automáticamente, y esta es la dirección de nuestra curvita, algunos en esto lo hacen. No, todo mal, ¿no? Si les he pedido en el de salida, ya, en el de salida, es esto, ¿no? Entonces, en este caso, van a tener que venir del lo mismo, ¿no? Es como, solo que va a ser muy variable las abscisas, por ejemplo, las abscisas y las cotas, que es el C, no, el D, el P, el D y el A. Entonces, en vez de cálculo en esta parte, si es salida, se debería calcular esto, ¿no? La salidita. Entonces ahí está pues la longitud de la curva, lo que hace rato pregunté y uno de sus compañeros respondió bien. Si necesitamos en esta tangente de salida, vamos a requerir este datito, la abscisa del PT. Y para encontrar esta abscisa del PT, necesitamos sumar esta abscisa del PC, la longitud de la curva. ¿No? Sí. Y ahí con eso ya podemos de aquí determinar, ¿no? Por ejemplo, el N, el T. Ya solo es darse cuenta si es entrada o salida. Ya, entonces ya tenemos la abscisa del PC, la abscisa del PC. Teniendo la abscisa del PC, aquí ya, por si acaso, se está calculando, ¿no? La abscisa del PT también. La abscisa del PT es igual a ¿qué? A esta abscisa del PC más el LC que se ha calculado. Sumando estos dos valores, se tiene una abscisa en el PT de 6 más 641,65. ¿Ya? Y para que se ubiquen, y al final vamos a tener este cuadrito, tenemos que tener, ¿ya? Es importante que se den cuenta antes y no mencionarlos al final, ¿ya? Miren, aquí tenemos las secciones, ¿no? Este es el objetivo de determinar esas alturas, ¿ya? En los bordes y en el eje. Y ese es
el ejercicio prácticamente, sección A, B, C, el punto D o PC y el extremo E, ¿no? El punto E. Entonces aquí se tiene en esta columnita sus progresivas que vamos a calcular. Estas son las abscisas que primeramente vamos a obtener. Posterior a eso vamos a obtener esta cota del eje, todos estos valores del eje. Teniendo esta cota del eje y conociendo los valores de bombeo y peraltes, vamos a calcular las cotas en los costaditos, ¿no? Y un esquemita de cómo es la transición de peraltes. Y ese es el objetivo, ya para que se entienda de mejor manera. ¿Ya? Entonces, miren, seguramente vamos a obtener primero las abscisas. Aquí, esta columnita. Estas abscisas. ¿Ya? Como ya tenemos aquí la abscisa del PC, que hace ratito calculamos, 6 más 431.605, con 3 decimales estamos trabajando, sí, ya. No importa. Ya, 6 más 431.605. Esta ya la tenemos. Ya, esto todavía no la tenemos, ¿no? En nuestro ejercicio, pero aquí ya se está mostrando. Vamos a calcular este y este. Primero esto. Primero vamos a calcular las abscisas. Ya, entonces vámonos hacia atrás, vamos a la figurita, vamos hacia atrás. Ya. Vamos a necesitar primero calcular independientemente la longitud de transición y la longitud de aplanamiento. LT, que es igual a ¿qué? Al carril por el peralte máximo sobre la pendiente relativa de borde. El carril tenemos de dato 3.65. El peralte máximo también tenemos de dato. Y el M de la misma forma. Todos estos valorcitos tenemos de dato. Es reemplazar a esta formulita y obtenemos la longitud de transición de 48.67. Longitud de aplanamiento, de la misma forma, esta formulita ya lo tenemos, es igual al carril por el bombeo tenemos todos estos datos, ya reemplazamos y obtenemos una longitud de aplanamiento de 12.17. Entonces, miren, vamos para que se entienda, para los que se perdieron tal vez un poquito, nuestra curvita, no mira de la curva, otra. Ahí. PC. ¿Estás? Ya este es el punto A. Así. Punto A, B, C, D y E. ¿Listo? Teníamos de dato este PI, restando un T, hemos obtenido esta progresiva del PC. ¿Listo? Tenemos esta progresiva del PC. Ahora bien, vamos a calcular. Ya tenemos el LT, miren, de aquí ya tenemos el LT, hace ratito ya calculamos el LT. Del A al B es N, que ya tenemos calculado esa distancia. Del B al C también, ya lo hemos calculado, es lo mismo el N, ¿no? Tenemos el dato de que del punto B al punto D, la parte recta es 0.7 de LT, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la abscisa en este punto D, ¿ya? ¿Qué podemos decir? La abscisa del punto B. ¿A qué sería igual la abscisa del punto B? La abscisa del PC menos 0,7 la longitud de transición IG. Ya, ¿quién dijo eso? Su nombre, por favor. En el chat. ¿Ya? Entonces, miren, como ya tenemos la abscisa en el punto PC, la abscisa
vamos a decir la abscisa, vamos a empezar a calcular, no todas las abscisas en estos puntitos. La abscisa en el punto B vamos a decir que es igual a ¿qué? A la abscisa del punto PC menos 0.7 de LT. Listo. Tenemos este dato, tenemos LT y ya podemos obtener la abscisa en el punto B. ¿Verdad? Aquí en el punto B. A ver, vamos a... ¿Dónde estamos? Aquí tenemos la grafiquita de la misma forma, pero vamos al cálculo. Cálculo de las abscisas. Y aquí están, en la sección... vimos hace rato la sección B, ¿verdad? Aquí está, en la sección B. La abscisa en la sección B va a ser igual a ¿qué? A la abscisa del punto PC menos 0.7 de LT, lo que dijimos hace rato. Reemplazando estos valores, vamos a tener la abscisa en el punto B de 6.397,54. De la misma forma, la abscisa en el punto A va a ser igual a ¿qué? A la abscisa del punto PC menos 0.7 de LT menos N. Si nos vamos a la figura, aquí está, ¿no? Vamos a ver. Y es lógico. Queremos la abscisa aquí, la abscisa del punto A. Aquí. Va a ser igual a ¿qué? A este 0.7 por LT, y aquí tenemos N. Entonces, abscisa del PC menos 0.7 del LT menos N, ¿no? Abscisa PC menos 0.7 LT menos N. Listo. Reemplazando estos valores vamos a tener la abscisa en el punto A. Y aquí está, ¿no? Abscisa del punto A, abscisa del PC, menos 0.7 LT y N. Reemplazando valores, tenemos este valorcito. De la misma forma, abscisa en la sección C. ¿Listo? Va a ser igual a ¿qué? Puede ser directamente a la abscisa de la sección B, porque ya tenemos esa abscisa en la sección B, más N. ¿Por qué? Porque si esta es la B, esta es la A y esta es la C, ¿verdad? Ya tenemos, miren, ya tenemos esta abscisa del punto B, ¿verdad? Entonces, si queremos calcular esta dirección, nuestra flechita, si queremos calcular la abscisa en el punto C, sabemos que de aquí a aquí es N y de aquí a aquí también es N. Entonces, teniendo la abscisa en el punto B, vamos a decir la abscisa del punto C es igual a ¿qué? A esta abscisa del punto B más este N. Aquí está eso. Ya reemplazando, vamos a tener en el C la abscisa de 6 más 409 punto tantos. La abscisa en el punto E va a ser igual a ¿qué? A la abscisa del PC más 0.3 de LT. ¿De dónde sale este 0.3? Lo restante, ¿no? En la parte recta era 0.7 de LT, que es hasta el PC. Y a partir del PC al punto E va a ser lo que resta de 0.7, lógicamente 0.3 de LT. ¿Verdad? 0.3 de LT. Ahí para que se entienda, Es así. Y así, ¿no? Aquí está el PC. ¿Listo? Directo del punto B. Y aquí está el punto E. ¿Ya? Dijimos que LT del B al PC es 0.7 LT. ¿Verdad? Pues, lógicamente del PC al E va a ser 0.3 LT. Y del B al E
LT. Estamos diciendo la abscisa de este punto E es igual a ¿qué? A la abscisa del PC, a esta abscisa que ya conocemos, más 0.3 de LT. Y listo. Reemplazando los datos vamos a tener ¿Puedes dibujar a su escuelita? sus micrófonos, por favor, se está escuchando todo. Sí. Ese 0,7 de LT sale de nuestro 70% de transición en recta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es ese valor, 70%. Ah, ya sabía, muchas gracias. Usted lo puede apagar su micrófono ahí del panel. ¿Quién es ese estudiante? Hay que observarle, ¿no? Sí, menos tantos, ¿no es cierto? Sí, está haciendo quedar el mal, a ver. ¿Dónde está? Sí, yo en plena calor de bajar de allí. Me han quemado todo. Tenemos que traer de arriba. ¿De qué vamos? Ya vi que lo que ya no vende. Pero ya no la vi. Yo te digo la verdad, pues raro que Este debe ser, ¿no? El mismo. Ya, ya menos tanto punto va a ser esto. Le aviso. Por no respetar la clase. yo creo que puede aprobar, profesor. Continuaremos. ¿Dónde estamos? Ya, como ya tenemos las abscisas, miren, ya tenemos las abscisas, se va a llenar de esta manera. Aquí. Progresivas o abscisas, es lo mismo, ya dijimos. Sección A, sección B, sección C, en el punto D y en el punto E. Ya estaría llenado esto. Esto, digamos que no está, ¿no? Teniendo ya esto, vamos a tener que calcular primeramente las cotas ahora. Las cotas, vamos a empezar la cota en el eje. La cota en el eje. ¿Ya? De dato tenemos, vamos a ver, vamos a verificar, seguramente vamos a tener una cota en este PC, que sería este, ¿no? 2500, esto sí sería de dato. Pero verificaremos. Si tenemos de dato nuestra cota. Ya, está bien, ¿no? La cota en el PC justamente. La cota en el PC dice que es 2500. Tenemos ya el dato. Ahora sí, ya viendo nuestra imagen, hace rato, debemos considerar esta pendiente longitudinal que dice que es 6%. ¿Ya? Fíjense, cota en el PC 2500, pendiente longitudinal 6%. Constante la pendiente longitudinal seguramente, no dice nada más. No dice nada más. Entonces, a ver, dibujaremos esa grafiquita para que se ubiquen cómo podemos calcular las cotas, ya teniendo estos dos datos. A ver, decimos esto. Vamos a ver en perfil, ¿chan? De esta manera, la pendiente longitudinal, ¿no ve? Dice que es 6%. Está subiendo hacia arriba, seguramente la dirección es hacia arriba, está subiendo, positivo, ¿no? Podría ser negativo también, por si acaso, ¿no? Tomen en cuenta. Positivo. Ya, tenemos aquí el punto E, ya, vamos a graficar de esta manera, el D o el PC, tenemos el C, el B y el A. ¿Ven? Para estos trámites ya tenemos
vamos a decir la distancia en X, tanto de A a B, tenemos de B a C calculados, ¿no? Tenemos del D al E, las distancias en X, del D al D, que es 0.7 del LT, ¿no ve? Entonces ya tenemos las distancias en X, ¿ya? Y vamos a tener que calcular en este caso esas cotitas. Un cachito. ¿Me están escuchando? Sí, Inge, sí, Inge. Sí, te escucho, Inge. Ya un cachito. Sí, ya. Ya, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya, estamos en esto, ¿no? Tenemos este dato de la cota, ¿no? Justamente en este punto de UPC, por si acaso, ¿no? En el punto de UPC. Tenemos una cota de 2.500. Perfecto. Teniendo esta pendiente, miren, tenemos la pendiente, podemos encontrar las cotas. ¿Cómo encontramos las cotas? Si tenemos esta cota en este punto D, por ejemplo, para esta cota del punto B, ¿cómo encontramos? Primero vamos a analizar esto, miren. Chan, chan, chan. Ya, del B al D, en X es 0.7 de LT, ¿verdad? Y tenemos esta cota justamente en el punto D, que es 2.500. Necesitamos esta cota en el punto B. Esta pendiente es igual a ¿qué? A 6%. ¿Listo? Entonces, si decimos la pendiente que es 6%, es igual a ¿qué? A Y, vamos a decir que este es Y, sobre X 0.7 de LT. Entonces, va a haber una diferencia. ¿Cómo? Por 100 más, para que sea porcentaje. Exacto, para hacer desaparecer el porcentaje, ¿no? Ya, entonces, ¿qué decimos? Y va a ser igual a ¿qué? A 0.7 por LT por 0.06. Y vamos a tener ese Y, esa diferencia, una diferencia de altura del punto D al punto B. ¿No? ¿Cuánto sale ese Y? ¿Verdad? Bien. LT con ¿no? LT, a ver, LT, a ver si van a anotar ya. ¿Dónde está nuestro LT? ¿Dónde está esto? A ver, 48.67, ¿no? 48.67. Entonces, aquí era 0.06 por 0.7 por 48.67, 0.7 por 48.67. ¿Cuánto sale eso? 2.04. 2.04, listo. Entonces, miren, voy a volver a dibujar el triangulito. Chan, chan, chan. Aquí era la cota del punto D, aquí era la cota del punto B que necesitamos. Esta distancia era 0.7 de LT. Esta Y es la que estamos calculando, ¿no? Esta diferencia, primeramente, que es 2.04. Sabiendo de que la cota en este punto D es 2.500. Entonces, la cota del punto B, ¿cuánto sería?
cesante B, 2.495. Listo, ¿no? Entonces, miren, cota de B va a ser igual a 2.500, que es la cota del punto D, menos este Y. Entonces, la cota del punto B es igual a ¿cuánto? 2.490 y tantos, debe ser, ¿no? 97. 97.96. Listo. Es la cota. La cota del punto B. Aquí está, ¿no? Mira esta cotita. Aquí, ya teniendo esta cota. Tenemos esta cota del punto B. Si tenemos esta cota del punto B, ya podemos encontrar la cota del punto A y la cota del punto C, realizando esta misma, ¿no? Esta misma relación. La pendiente va a ser 6% para toditos. Entonces, si queremos calcular, ya que tenemos la cota en el punto B, queremos calcular la cota en el punto A, ¿qué vamos a decir? Vamos a encontrar primeramente una distancia, una diferencia, ¿no? De la cota B a la cota A. Tenemos N, tenemos la pendiente. Entonces, la cota de A va a ser igual a ¿qué? A la cota de B menos, porque aquí está abajo, menos esa distancia en Y, ¿no? Una diferencia de A a B en Y. Si queremos calcular la cota en C va a ser igual a la cota de B más, porque aquí está subiendo, más la diferencia de B a C. Ya, entonces, ¿dónde estamos? Vamos a la tablita primero. Aquí está, ¿dónde está? Estamos encontrando primeramente, como les dije, estas cotas. Partiendo de esta cota del eje, hemos encontrado esta, ¿no? Aquí tal vez hay un errorcito, 2.497.99. Ahí lo van a revisar. Ya, esto hemos encontrado. Teniendo esta cota en el eje B, podemos encontrar fácilmente la cota en A, la cota en C, y por ende la cota en E. ¿Listo? Con eso ya tenemos llenado esta cota en eje. Nos falta calcular la cota al lado izquierdo y la cota al lado derecho de nuestra sección. Ya, si nuestra cota, vamos a analizar primero esto. En la sección A, tenemos en nuestro eje una cota de 2.497.23. Dibujaremos la sección A. Esta es la sección A. Aquí es A, tenemos esta cotita. Aquí va a ser A', A''. ¿Listo? Tenemos el dato de ¿qué? Tenemos el dato del ancho del carril. ¿Ya? Tenemos el dato del bombeo, que en nuestro caso el bombeo es 2%, ¿sí? Aquí está, ¿no? La grafiquita, 2%. Entonces, 2%. El ancho del carril, ¿cuánto es nuestro ancho del carril? Vamos a verificar. Ya, si nuestra calzada es de 7.3, el carril va a ser la mitad, que es 3.65, ¿ya? 3.65 el ancho del carril. Entonces aquí es 3.65 este carril y este otro lado 3.65. Dos carriles. ¿Listo? Si tenemos esta cuota en el punto A, ¿no? Esta cuota del punto A, que era nuestra cuota en el punto A, que era 2.497.23. ¿Listo? Aquí, 2.490, no sé cuánto, punto 23. ¿Ya? Tenemos esta cuota.
Teniendo esta pendiente, teniendo esta distancia en X, podemos calcular una diferencia, ¿no? Una YA, digamos, ¿verdad? Que va a ser igual a 0.02 por 3.65, ¿no? Directamente es como decir, el bombeo es igual a que Y sobre A sobre 3.65, de donde necesitamos esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que varía desde esta cota A hasta esta cota A'. Va a ser igual a ¿qué? Al bombeo 0.02 por 3.65. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos. A es igual al bombeo, que es 0.02 por 3.65. Esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de cotas. ¿Cuánto sale esto? 0.02 por 3.65, 0.073. Ya. Entonces, nuestra cota de A' va a ser igual a ¿qué? A la cota del A menos 0.073. ¿Verdad? La cota de A es 2.497.23. 2.497.23 menos 0.073. $2.497.6, ¿no? No, 2.497.157. 2.197.57. Bueno, puntos. 157, ¿no? Entonces, este valorcito, como dijimos, es una parte tanto en el A' y en el A', o izquierda o derecha, o interno o externo, va a ser la misma cota. En función a su grafiquita, miren aquí, por eso tenemos cota izquierda, que lo pusimos. 2.497.157, 2.497.157, y tenemos su esquemita. Aquí tal vez falta colocar su, ¿no? Aquí, A', aquí, A y A', ya, ¿no? Para que se diferencie. Ya, pero con esto ya se pueden ubicar. Esta cota, por ejemplo, en el punto B, es la del medio. Esta otra cotita es la de aquí, la otra aquí. Entonces se hace el mismo procedimiento para el B. ¿Ya? En el B, en el C es lo mismo, en el E, ¿ya? Lo que va a ser diferente es, como no conocemos en este punto PC, justamente en este D, no sabemos esta pendiente por si acaso. No sabemos. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Con una relación de triángulos también. A ver, vamos a ir directamente ahí. Van a ir repasando después directamente ustedes. El cálculo de las cotas se está calculando para el E, para todos los puntos, ¿no? El procedimiento es el mismo. Peralta en el punto D. Esto sale de esta relación, ¿ya? De esta relación. ¿Ya? Esa relación justamente es, si partimos del punto B, ¿no? La gráfica que se ve en perfil, ya, directamente vamos a hacer nosotros, aquí está el PC, ya, esta es la línea del medio, aquí está el punto E, aquí está el punto E' y aquí está el punto el D. Vamos a colocar en vez de PC, es lo mismo, ¿no? El D y el D'. Esto sale de esta relación para poder calcular el peralte que existe. Es importante en esta parte porque no sabemos, ¿ya? Relacionando del punto E al punto, del punto B al punto E es LT, y del punto B al punto D es 0.7 de LT que tenemos de dato. ¿Ya? Es como relacionar los triángulos.
ya los triángulos y el peralte, porque aquí el peralte máximo con el que estamos trabajando es 8%, si no me equivoco, ¿no? Es el que tenemos de datos. 8%. ¿Listo? Entonces, miren, relacionamos el peralte con estas longitudes y aquí vamos a poder encontrar el peralte en el punto D, vamos a decir, ¿no? Este peralte. Ya, una vez que encontremos primeramente ese peralte, ya podemos obtener los puntos en los bordes o las cotas en los bordes en el punto D' y no lo hemos graficado cómo está aquí el D', ¿no? Su grafiquita. ¿Ya? Porque aquí nos está interesando primeramente calcular el peralte en este punto D. ¿Ya? Entonces, si relacionamos este peralte 8% sobre LT y este peralte en el punto D sobre 0.7 de LT, ya es una relación de triángulos, aquí está, 0.7 de LT en el punto D es igual a LT por el peralte, ¿no? Vamos a decir que este D va a ser igual a 0.7 despejando, ¿no? Por el peralte y el 0.7. Realizando esta operación, vamos a tener un peralte de 5.6 en el punto D. Ya, teniendo este peralte encontrado, pues seguramente en la grafiquita también, en esta, aquí, ya. Esto no se conocía, se va a introducir aquí en el esquema. Teniendo este peralte en el punto D, ya podemos encontrar, por ejemplo, la cota en este punto D' y la cota en el D'', ¿no? Lo estamos denominando de esa forma. ¿Listo? Tenemos 2500.2, 2497. Y con eso se logra llenar esta tablita. ¿Ya? Y si tenemos alguna pregunta, si entra en el examen, yo que más seguro que sí. ¿Ya? Deben presentar esto, ¿no? Esto debe estar correcto. Y también el procedimiento. Inge, ¿esto va a entrar al examen? Sí, hasta lo que avanzamos hoy día, ¿no? Ya, vayan repasando. Tenemos este ejercicio en el texto. Creo que es el mismo, si no me equivoco. Revisen, ya, no va a haber tiempo. Voy a aprovechar más bien en tratar de revisar sus prácticas, exámenes que faltan, no he terminado. Aprovechar este tiempito, ¿ya? Si ustedes vayan. Tenía dos preguntitas con relación al proyecto. Ya, a ver. Uno, primero, ¿cómo nos podríamos dar cuenta si es una curva simétrica o asimétrica? Hay tal vez alguna relación, eso nos puede indicar. Y la otra, estaba ya graficando la curva, digamos, al comenzar, pero el promedio que he sacado de la longitud vertical, ¿no? Es muy grande, dije, no sé si se puede reducir a lo calculado, o sea, se puede tomar a esa decisión. Sí, puedes reducirlo, pero ahí justificarlo por qué, digamos, porque la longitud es grande o es muy, o sea, provoca mucho corte, mucho relleno, podrías decir, ¿no? En términos académicos, más que todo, ya para que logren avanzar. Ya, y háganlo todo simétrico, las curvas también. Mucho depende de cómo está, cómo es cómo les diría, si es el terreno natural, ya. Y tu curva puede ser simétrica. Si va a ser... Ay, ya, a ver. Sí, justo lo estaba... Ahí, exacto. Este otro no me deja, no sé si... ¿Se está compartiendo en los dos? ¿En las dos salas? No, o sea, no. En el otro no sé si se ha colgado.
Sí, no sé qué ha pasado, pero se ha colgado. Creo que ahora sí, ya. Estaba pues, depende, más que todo, por simétricas. Sí, sí. Significa para tal vez, depende cómo natural, cómo está el terreno natural, para poder evitar un contra su relleno. Uno de los motivos es que pueden ser simétricas o simétricas, ¿no? Pero es ya, estas comidas. Listo, aplicaciones. Pero como digo, si optimizar de alguna manera en función de la topografía, en función del terreno natural, a este lado puede ser un poquito más lado menos, por lo tanto, va a ser simétricas, ¿no? Pero manejaremos simétricas, ¿no? O una asimétrica, tal vez les dijo el auxiliar, ¿no? Si les dijo, entonces háganlo más. Ya en los términos de referencia no me acuerdo cómo puse, la verdad no me acuerdo. Para ese tema. Todo simétrico, nomás, Inge, lo hagamos. ¿Listo? Ya, me imagino que ya no hay más preguntas, vamos a quedar ahí. Yo quería consultarle si el perfil longitudinal lo podemos hacer en pliego milimetrado o tiene que estar en otro tipo de... Preferentemente háganlo en pliego milimetrado, es más, más preciso, incluso más fácil para trabajar para ustedes. ¿Ya? Tal vez me he olvidado mencionarles, ya para todos, aprovechando, háganlo en pliego milimetrado. Inge, una preguntita. Una preguntita, Inge. Hola. ¿Ya qué más? Hola, Inge, una preguntita. Inge, ¿me escucha? Hola. Hola, Ya. Inge. Inge, Hola. Se están queriendo preguntar, pero creo que no lo escuchan. Ya, Hola. quedaremos ahí entonces. ¿Listo? Mañana continuamos. Mañana Hola. También. Hola. Y el viernes es nuestro examen, tomen en cuenta. Vayan Ingeniero, ¿quieren estudiando, hablar con mañana usted? tenemos una entrega de práctica. Y nos vemos mañana. ¿Listo? Hasta luego. Inge. Creo que no nos escucha el Inge. Sí, no me ha escuchado, quería preguntarle algo. Ya ni modo.